Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra lección del día de hoy. Vamos a continuar con el capítulo 11 del libro de texto de un curso de milagros, pero antes de iniciar nuestra lectura, vamos a contactar con el Espíritu Santo, conectar con él. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Observa tu respiración. Siéntela. Percíbela. Siente su ritmo y su profundidad. Permítete contactar con tu ser interno, con el ser. Ese ser que nos hace ser uno con Dios. Ese ser al que todos nos conectamos. Y desde esta conexión, invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego este momento de lectura. De las palabras que hoy voy a leer y voy a escuchar, sean devueltas a mí en la luz de Dios, con la visión del Dios. Que destierre los oídos del ego y que instaure en mí los oídos de Dios, la voz de Dios. Que destierre en mí la voz del ego para que sea instaurada tu voz. Me abro a percibirte y a sentirte. Para dar pie al mensaje que hoy tienes para mí. Respiramos profundo, inhalar, exhalar. Abrimos los ojos. Un curso de milagros, libro de texto, capítulo 11, Dios o el ego. Subcapítulo 5, la dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. ¿Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego? Porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder ver así, perdón. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad.
Tranquilamente desvaneceremos juntos este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación? Sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento. ¿Y de qué otra manera puede disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente de miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es obviamente reconocer que lo que tiene efectos no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad por definición desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede por menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder de hacer algo y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. ¿Tienes miedo del ego porque crees eso? No obstante, la verdad es muy simple. Oración. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está obviamente desprovisto de sentido, que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Por eso es por lo que es símbolo de separación. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es un porqué, su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad
es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente de ella. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios. Que tú compartes con él. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? Tuya es la independencia de la creación y no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú eres de él. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Él te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de él? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en la cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado su añoranza de Dios, ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. ¿Cómo iba a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado, pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el pequeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la refuerce con miedo? Y la seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo. La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo. Sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes, su sueño de autonomía se estremece hacia su raíz cuando cobras conciencia de esto. Pues bien, puedes tolerar una falsa idea de independencia. ¿No aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieras? Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasando por alto. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad
porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues te has vuelto temeroso de ti mismo, y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruirá. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado, y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Dios depende de ti tanto como tú de Él, porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con Él y llevando a cabo tu función tal como es verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente ha perseguido no te ha aportado más que miedo, y será muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor, y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque, del que el amor de Dios lo protege completamente, puede producir miedo. El ego analiza, el espíritu acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a presenciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esa creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas por lo tanto de todo significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. Perdón. El ego se centra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye utilizando su razonamiento típicamente circular. Que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son y no pueden sino ser
exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se centra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo y eso es lo que hace constantemente, valiéndose del análisis para atacar el significado. El ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente. Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aún así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convencen no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismos y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor de la cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarse si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú le hablaste de Cristo a él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz y Cristo habla a través de ti.
Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Voy a leer este último párrafo. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego. Dependiendo de lo que percibas en él, todo el mundo te convence de lo que quieres percibir. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de que lo que quieres percibir, de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de tu hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 5 de su capítulo 5, la dinámica del ego, y de alguna manera nos está describiendo qué hace el ego en nosotros, cuál es como su dinámica, que al principio dice que pues la dinámica ni siquiera existe porque ni siquiera existe el ego, ¿no? Pero al final lo que creo que trata de decirnos es que el ego siempre te va a llevar a través del miedo a la separación, ¿no? A través de engendrarte miedo, te va a llevar a que tú te veas separado de tu hermano, te veas separado de Dios, te sientas separado. Y en resumen, para no hacerlo largo, porque la lectura es un poco larga, yo lo único que te puedo decir, lo que comprendo la reflexión que yo hago de esta lección es que cuando yo estoy vinculándome con una persona o con un hermano, y cuando yo empiezo a emitir juicio hacia él, cuando yo empiezo a verlo diferente a lo que es la visión de Dios, hay que decir que empiezo a ver que, por ejemplo, estoy con mi pareja y empiezo a ver que no me gusta cómo lava los trastes, o que no me gusta lo que me dice, o que no me gusta cómo me trata, o que siento que a lo mejor me está faltando al respeto, ¿no? O que percibo que me está faltando al respeto al decirme X, Y, Z, o que no me gusta cómo educa a mis hijos. Todo eso que vemos, por ejemplo, en una pareja, es una proyección de nosotros mismos. Yo lo estoy viendo porque está en mi mente, ¿no? Yo lo estoy viendo porque yo estoy creando esa percepción en mi mente y la estoy proyectando en él. Entonces, no es que esté en él, está en mí esa proyección. Entonces, eso lo hace el ego. Esa manera de proyectar hacia los otros es un mecanismo y es la dinámica que el ego hace al momento en que nosotros nos empezamos a relacionar con las personas, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que cuando nos vinculamos con una persona, y de hecho yo te podría decir hasta la manera en que tú percibes lo que te está ocurriendo, aunque no hay una persona, por ejemplo, no sé, te podría decir con la enfermedad, ¿no? Si estás sintiéndote enfermo, si te está doliendo algo, ¿no? Vamos a suponer, a lo mejor, te voy a dar un ejemplo, me duelen mis rodillas, ¿no? Y me duelen mis rodillas, y me duelen mis rodillas. Ese dolor de rodillas yo lo creé en mi mente, ¿no? En algún momento de mi vida yo creé que
la idea de que me tenían que doler las rodillas, y es evidente que las rodillas me van a doler, pero esa es una proyección que yo hago aquí en mi mente. Es una proyección que yo ya creé en mi mente y que ahorita o sea, ya me estoy, o sea, se está manifestando en un dolor de rodillas, ¿no? Entonces, y pasa lo mismo con las personas. Todo lo que pienso de las personas es algo que yo estoy fabricando en mi mente. Ni siquiera voy a hablar de creación, porque la creación es lo que hace Dios y lo que hace el ego es una fabricación. Yo fabrico esos pensamientos, yo fabrico los pensamientos que me hacen ver lo que estoy viendo en las otras personas. Entonces, al ego le conviene eso, y al ego le conviene que tú crees esos pensamientos y que los proyectes en esa persona, ¿no? Entonces, como al ego le conviene, te voy a decir por qué le conviene, porque cuando tú proyectas esos pensamientos en esa persona, lo que estás haciendo es separarte de esa persona. Lo que estás haciendo es verte diferente a la persona que tú estás viendo. Y lo que estás viendo es verte, por ejemplo, en la cuestión, así lo voy a poner, en la cuestión del dolor de rodillas, lo que estás viendo es ver que tú eres un cuerpo, cuando ni siquiera eres un cuerpo, ¿no? Estás viendo que tu cuerpo te duele, pero no eres un cuerpo, pero el dolor te está haciendo que te sientas y veas diferente. Y a eso al ego le conviene. Al ego le conviene que tú veas eso. Entonces, lo que la lección nos quiere decir es que todo lo que vemos, todo lo que percibimos y todo lo que fabricamos en nuestra mente va a estar proyectado. Igual y suena como increíble, ¿no? Pero hay guerras porque nosotros en algún momento ya proyectamos que hubiese guerras, porque en algún momento pensamos y creamos la guerra en nuestro pensamiento y por eso hay guerras, ¿no? Es como el inconsciente colectivo que se manifiesta a través de la guerra, ¿no? Entonces, lo que la lección nos dice es que el ego siempre, o sea, va a seguir insistiendo. ¿Y qué va a pasar el ego? El ego lo que hace es instaurar en nosotros miedo. Habla mucho del miedo, ¿no? Entonces, pero entramos en un círculo vicioso porque tenemos miedo. El ego hace que tengamos miedo de tener miedo, ¿no? Que tengamos miedo de tener miedo de la realidad, ¿no? Entonces, eso lo refuerza el ego, ¿no? Entonces, cuando nos abrimos a la percepción de la visión de Dios, ¿no? Es cuando empezamos a ver esta parte de que todo es creado con nuestra mente y que todo lo que vemos es de alguna manera creado por nosotros. Y cuando empecemos a aceptar esa parte de responsabilidad de lo que pensamos, vamos a empezar como a ver y asumir que nosotros somos los responsables de lo que estamos viendo, ¿no? Y es evidente que el miedo te va a decir, voy a dar un ejemplo. No sé, una persona te está insultando, ¿no? Y te está diciendo un montón de cosas. Si te está insultando es porque tú proyectaste en tu mente ese insulto. En algún momento de tu vida, tú decidiste proyectar en tu mente el insulto que esa persona te está haciendo. Uh-huh. Entonces, cuando tú ves eso y empiezas a mirar eso y empiezas a decir, yo soy el responsable de que esta persona esté emitiendo ese insulto, porque en algún momento de mi vida yo decidí proyectar eso, puede que a lo mejor ni siquiera le hagas caso al insulto, porque tú ya estás asumiendo tu responsabilidad, pero el ego te la va a jugar chueca. ¿Por qué? Porque te empieza a decir, no te dejes, te está insultando, no te dejes, contéstale, no te dejes, quién sabe qué le pasa, está enojado, bla, 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 y otra vez vas a empezar a hacer esa proyección de tu mente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que si tú no estás eh, observando este mecanismo que hace el ego, esta dinámica que hace el ego, vas a empezar a atacar a tu hermano, ¿no? Y el ego es bien hábil porque te dice, no te dejes. Si te dejas, que no te quieres, que no te respetas,
Si permites que te falta el respeto, entonces no te estás respetando. Todo eso te lo va a empezar a decir el ego. Y va a nublar que tú puedas ver la visión real de tu hermano, lo que verdaderamente es tu hermano. Y va a nublar de alguna manera la responsabilidad que nosotros tenemos al momento en que en algún momento de nuestra vida hemos decidido crear ese insulto y ponerlo en él, ¿no? Y desde ahí creemos que el otro es el responsable y el ego se va a agarrar de ahí y decir, no te dejes, y te dejas que no te quieres, eres un dejado, todo lo que podríamos estarnos diciendo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a la dinámica del ego, porque el ego es lo que hace para poder separarte de tu hermano. Y si como en lecciones anteriores ya hemos dicho que todos somos uno y que todos estamos uno en el todo, en el Dios, en la fuente divina, y que todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no. No, el insulto no puede hacernos nada, ¿no? Por primera, ¿por qué? Porque asumimos la decisión equivocada de que en algún momento de nuestra vida nosotros fabricamos ese pensamiento, ese insulto y lo proyectamos en él, ¿no? Y que él no tiene nada que ver con nuestra proyección. Y que de alguna manera es asumir mi decisión equivocada de haber pensado algo equivocado, ¿no? De haber pensado algo que no era, que no estaba de acuerdo a la visión de Dios, de acuerdo al amor, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer esa dinámica, yo te aseguro, el ego te va a hablar y te va a hablar fuerte, ¿no? Y te van a decir, empezar a decir muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te diría, obsérvate y ve que él no te puede hacer nada y que, aunque te esté insultando, no, él no puede moverte hacia esta parte de seguir separado de él y asumir la responsabilidad de que algún momento nosotros decidimos fabricar ese pensamiento de ataque y proyectarlo en esa persona. Y así en las cosas que nos suceden, ¿no? Las experiencias que nos suceden, esa dinámica es la misma, ¿no? Y yo lo único que te podría decir es, ¿qué causa o en qué resultado da que tú le permitas al otro, o más bien que tú, o sea, permitas que el insulto que te está dando o el insulto que esa persona está haciendo hacia ti, ¿no? Entra en tu vida o entra en tu ser? Que tú te vas a enojar, que tú te vas a poner triste, que tú te vas a empezar a minimizar posiblemente, que tú vas a empezar a decir que sí es cierto, que eres todo lo que esa persona te ha dicho. Muchas cosas pueden suceder. Entonces, yo te preguntaría, ¿Dios quiere que tú estés de esa forma? ¿De verdad Dios quiere que tú te sientas así? Yo, yo lo pregunto, y al menos para mí siento que Dios no quiere que yo me sienta así. Quien quiere que yo me sienta así es el ego. Quien quiere que yo me sienta separado es el ego. Quien quiere que yo viva en sufrimiento y en dolor es el ego. Quien quiere que yo esté enojado o me viva enojado es el ego, ¿no? Entonces, si desde esta perspectiva vemos que Dios no quiere que nosotros estemos eh, infelices, que tengamos sufrimiento y dolor, ¿no? O sea, ¿para qué yo le voy a hacer caso a esa persona que me está insultando? ¿Y por qué no mejor empezar a ver que él es igual que yo y que es una parte del pensamiento amoroso de Dios y que es tal como Dios lo creó, y empezar así lo voy a decir, a proyectar en él lo que realmente soy yo, ¿no? Y empezar a crear el pensamiento real de Dios, ¿no? Empezar a crear en mí una visión real de Dios. Eh, y a lo mejor yo te voy a decir una cosa, cuando empieces a ver este tipo de percepciones, este tipo de proyecciones, pues llama al Espíritu Santo y dile, Espíritu Santo, te entrego mi decisión equivocada, ¿no? Te entrego mi decisión equivocada de haber pensado en algún momento que
que yo era y pones el insulto que esa persona te está diciendo, ¿no? Ahora tú te preguntarás, bueno, pero yo no puedo ver eso y si esa persona me está golpeando, ¿no? ¿Cómo yo creé que me golpeara? Pues sí lo creaste, pero aquí José Luis Molina me quedó muy claro algo que en alguna clase dijo. Si tu vida está en peligro, ¿no? Salte de ahí. Si tu vida física está en peligro, salte de ahí. Pero salte de ahí desde la convicción de que el otro no tuvo nada que ver que él te golpeara. Tú en algún momento de tu vida proyectaste ese golpe y le diste cabida a ese golpe, ¿no? Y solamente lo proyectaste en él, en esa persona, y esa persona te golpeó o te quiso golpear, ¿no? Pero corre, o sea, no te quedes ahí, ¿no? Porque José Luis sí lo dice, si tu vida está en peligro, pues sepárate, ¿no? Salte de ahí, ¿no? Pero con la certeza de que lo que el otro hizo no tuvo que ver con el otro, sino tiene que ver contigo, porque tú en algún momento de la vida, en algún momento de tu vida proyectaste los golpes, ¿no? Y proyectaste que alguien te golpeara, ¿no? Entonces, esto es la dinámica del ego. Y me quedo con la última frase que dice, cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él, ¿no? Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Yo te invito a que vuelvas a leer la lección. Está muy larga. Te invito de verdad que la vuelvas a leer y que pues hagas esta reflexión, ¿no? Y pues como siempre, bueno, como no te lo digo siempre, pero creo que siempre es una invitación entre líneas, ¿no? Que yo te puedo hacer, que escuches a José Luis Molina, la grabación de José Luis Molina. La verdad es que está muy interesante. Creo que José Luis Molina es una persona que de alguna manera aclara muchas cosas del curso, ¿no? Entonces, pues hasta aquí mi reflexión. Honro, agradezco y bendigo tu existencia. Gracias, gracias, gracias por ser, estar y existir. Y te deseo un milagro para ti, para todos los tuyos. Te deseo un día lleno de luz, lleno de amor y lleno de paz. Muchas gracias.